hay que grabar. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces, pues bueno, con eso habíamos terminado la vez pasada. Hoy, pues vamos a hablar un poquito más sobre reglas para derivar, formas que nos permiten pues, derivar una función sin tener que calcular el límite cada vez, ¿no? Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, sí, entonces hoy vamos a hablar de reglas de derivación, ¿listo? Bueno, pero antes de eso hablemos de una propiedad de las funciones cuya derivada existe. Y es la siguiente, este es un teorema que uno pues lo usa por ahí algunas veces y es el siguiente teorema. Y es que... Ay, güey, ¿y eso qué fue? A ver, muchachos. Listo. Entonces, el teorema dice lo siguiente, dice que sí. Y la derivada de f existe en un punto A, entonces f es continua en A. ¿Listo? Ese es el teorema. Si una función es derivable o su derivada existe, entonces es continua en el punto. ¿Bien? Y pues la prueba no es nada difícil, simplemente es decir que pues, la demostración es la siguiente, simplemente es decir que, bueno, si la derivada existe, eso quiere decir que, bueno, si f' de A existe. Entonces, eso quiere decir que este límite, el límite cuando x tiende a A, de f de x menos f de A sobre x menos A, existe, ¿cierto? Es la definición de la derivada, ¿no? Una de las dos definiciones que tenemos, ¿no? Son equivalentes. Entonces, si ese límite existe, pues fíjense que yo puedo multiplicarlo por x menos A. Por lo tanto, fíjense que el límite, cuando x tiende a A, de f de x menos f de A sobre x menos A, ese límite que ya sabemos que existe, yo lo puedo multiplicar por x menos A. Y esto, pues, claro, es lo mismo que, pues digamos, si yo cancelara los x menos A, esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿esto para qué lo hago? Pues fíjense que este límite existe, entonces quiere decir que esta parte tiende a un número L. Bien. ¿Y esta parte a qué tiende? Esta parte tiende a, digamos, bueno, aquí es el límite cuando x tiende a A, ¿no? Límite cuando x tiende a A. Entonces, como x tiende a A, esa segunda parte, fíjense que tiende a 0. ¿Listo? Profe, qué pena. Perdón. El x menos a, ¿por qué se puede multiplicar por el límite? Es que, pues, que no... O sea, digamos, yo siempre lo puedo multiplicar, ¿sí? Lo que hace importante esta parte es que hay un límite que, digamos, el límite del cociente existe. Entonces, yo esa multiplicación siempre la puedo hacer. Siempre puedo multiplicar la función f de x menos f de a sobre x menos a. La puedo multiplicar por x menos a, siempre. Bien. ¿Qué pasa? ¿Para qué estoy haciendo esto? Es básicamente mi objetivo es el siguiente. Mi objetivo es llegar a que este límite, este último límite es 0. Si ese último límite es 0, fíjense que eso quiere decir que el límite de la función es f de a. Y eso nos demostraría que la función es continua. ¿Listo? Entonces, mi objetivo es demostrar que ese último límite que está acá, este azulito, es 0. Si yo logro demostrar que ese límite es 0,
eso me prueba que la función es continua, ¿listo? Entonces, básicamente eso es lo que quiero hacer. Y digamos, lo que hago yo acá es buscar alguna manera que me permita llegar a concluir que ese límite es cero. Entonces, una manera es como multiplicar y dividir por x menos a, ¿listo? Esa es la manera. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que el límite, uno de los límites tiende a L y el otro tiende a cero. Entonces, por propiedades de los límites, sabemos entonces que todo este límite, entonces va a ser igual, todo este límite va a ser igual a L por cero, ¿no? Por propiedades de los límites, ¿sí? Porque el límite de una multiplicación es el producto de los límites, ¿bien? Y pues L por Profe, una cero, pregunta. dime. Es que, bueno, yo sigo sin entender la multiplicación de, o sea, por x menos a, ahí no se alteraría porque como le estamos metiendo otra cosa que no es necesariamente un 1, no se alteraría. O sea, no entiendo por qué estamos multiplicando ahí por x menos a. Listo, voy a volverlo a hacer, ¿listo? Entonces, borremos esto. Entonces, voy a volverlo a hacer, ¿listo? Entonces, listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde quiero llegar? Entonces, queremos llegar a que f es continua en A, ¿listo? A eso es a lo que yo quiero llegar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que f sea continua en A? Pues ustedes recuerdan la definición, esto significa que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de A, ¿cierto? Eso es lo que significa. Pero, eso también lo puedo decir como pasando el f de A a restar. Fíjense que esto es lo mismo que decir también que el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A es igual a 0. ¿Listo? Entonces, eso es una forma equivalente de decir que f es continua en A. Entonces, este límite, esto que estoy señalando aquí en verde, es lo que voy a demostrar. ¿Listo? Esta parte. Entonces, finalmente, si yo logro demostrar que el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A es 0, eso demuestra que la función es continua. ¿Listo? Eso es lo que voy a demostrar. ¿Bien? Si quieren, de pronto, de pronto es más claro así, entonces voy a empezar con ese límite. Entonces, ¿yo qué quiero probar? Quiero probar, yo quiero probar, digamos, yo todavía no lo sé, pero voy a poner un interrogante aquí arriba, pero a lo que yo quiero llegar es a que el límite, cuando x tiende a A, de f de x menos f de A, es 0. ¿Listo? A eso es a lo que quiero llegar. Entonces yo arranco con ese límite, ¿listo? Entonces, para que no se me altere la expresión, yo lo voy a escribir, voy a multiplicar y a dividir por x menos a, ¿listo? Esto me va a quedar el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a. Entonces divido por x menos a y multiplico por x menos a, ¿listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso no altera la expresión porque es un 1. Eso es un 1. Simplemente haciendo aparecer x menos a arriba y abajo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Entonces, ahora sí, fíjense. Como la derivada existe, eso quiere decir que esta parte de acá tiende a un número L. A un número L, un número real L. Y por otro lado, este x menos a, como x tiende a A, entonces x menos a tiende a 0. ¿Listo? Entonces, un número tiende a L, un pedazo tiende a L y el otro tiende a 0. ¿Listo? Pero entonces, por propiedades de los límites, aquí estoy tomando las propiedades de los límites. Entonces, ¿qué me dicen las propiedades de los límites? Que si yo tengo un límite de una multiplicación, puedo multiplicar los valores del límite. Es decir, este límite es el valor de la derivada que dijimos que era L por 0, que es el límite de x menos a. Y pues cualquier número real, si yo lo multiplico por 0, me da 0. ¿Listo? Entonces, fíjense que a eso era a lo que yo quería llegar. Sí, digamos, a este 0 era el que yo quería
que fuera el valor del límite. Luego, por esta parte verdecita que yo había señalado hace un rato, ustedes la recuerdan, esta parte verdecita esta, si ese límite es 0 es porque la función era continua. ¿Listo? Entonces, f es continuo en A. Porque ese límite es 0 y habíamos dicho que el hecho de que ese límite sea 0 es equivalente a decir que es continuo en A. ¿Listo? Así de pronto es un poquito más claro. Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, bueno, este es el teorema. Básicamente es que si la derivada de f existe, la función automáticamente es continua. Entonces, todo lo que sabíamos sobre funciones continuas, cuando la función es diferenciable o derivable, también se satisface. ¿Listo? Bueno. Entonces, listo. Ya después de haber dicho eso, ahora sí vamos a hablar un poco de reglas de derivación. ¿Listo? Reglas de derivación. Esto es lo que corresponde al capítulo 3 del libro, del texto guía del libro de Stigler también. Entonces, ya después de haber dicho esto, vamos a pasar a reglas de derivación. ¿Listo? Reglas de derivación. Bien, entonces, como les decía, son ciertas reglas que uno puede aplicar para derivar funciones sin tener que estar calculando el límite cada vez. ¿Listo? Entonces, veamos. Hay varias. Vamos a demostrar algunas no. Pero lo más importante es que ustedes aprendan a usarlas. ¿Listo? Entonces, primera propiedad. Primera propiedad. Si f de x es una función constante, es una función constante, entonces la derivada es 0. ¿Sí? O a veces, digamos, no lo pone en términos de una ecuación para recordarlo más fácilmente, y es que la derivada de una constante, ¿qué pasó acá? A ver, la derivada de una constante es 0. Funciones con derivada, funciones constantes tienen derivada 0. ¿Listo? Eso uno lo sabe de la gráfica, ¿no? Porque, digamos, cuando la recta es horizontal, la recta tangente es ella misma y la pendiente de una recta horizontal es 0. ¿Sí? Entonces uno más o menos como que se imagina eso de la gráfica. Sin embargo, pues podemos demostrarlo también rápidamente a partir de la definición. Fíjense que entonces f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuál es la cosa? La cosa es que como la función es constante, pues da lo mismo evaluarla en x más h que evaluarla en x. Así que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de la constante, porque f de x más h, pues es constante, es la constante c. Esto es c y esto también es c. Esto me queda c menos c sobre h. Y esto, pues, es 0. ¿Listo? Entonces, primera regla. La derivada de una constante es 0. Entonces ya cuando a ustedes les aparezca una constante al derivar, ya no tienen que ponerse a calcular el límite, sino pueden decir como la derivada de una constante es 0. ¿Listo? Bien, siguiente propiedad. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario? ¿Observación? ¿No? ¿Puede poner un ejemplo frente a la propiedad del número, por favor? Sí, claro. Digamos, si la función f de x es igual a 5. ¿Listo? Una constante. Es una función que en todos los valores vale 5.
Entonces, básicamente lo que tenemos acá es que la derivada de esa función es 0. ¿Listo? Si tenemos una constante, su derivada es 0. No importa el valor de la constante, puede ser 5, pi, raíz de 2, menos 4, cualquier constante, su derivada es 0. ¿Listo? Bien. Veamos la siguiente regla. Bueno, antes de calcularla, o bueno, escribámosla. Entonces, si yo tengo una función potencia, si f de x es igual a x a la r, digamos con r un número real, diferente de menos 1, perdón. Eso ya ahorita vamos a ver por qué. Si f de x es una función potencia, cualquiera excepto la potencia menos 1, entonces f' de x es la siguiente, está dado por lo siguiente. Bajo el r y le resto. ¿Listo? Bajo el r y le resto 1. Bien. Vamos a probar esto para cuando r es un número natural. ¿Listo? Entonces, veamos la prueba. Cuando r es un número natural. ¿Listo? Cuando r es 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se hace esta prueba? Bueno, pues voy a calcular la derivada. Digamos. Bueno, yo no sé si yo les hablé de esta notación ahora que caigo en cuenta, de pronto yo no les he hablado de esta notación. Entonces aquí hagámoslo en un cuadrito. Entonces, dos maneras de denotar la derivada. Una es la que ya habíamos hablado antes. Entonces, la derivada de f tiene dos notaciones al menos. Una es f' de x, que ya la hemos utilizado, pero otra notación es esta que estaba yo usando acá, de f de x. ¿Listo? Y esa notación pues como que recuerda que uno lo que está haciendo es variación en x en el denominador y variación de la función en el numerador. Entonces, esas son dos notaciones para lo mismo, ¿listo? Entonces, cuando yo hable de d, de c, digamos eso que escribí yo ahí, de c de x es lo mismo que la derivada de f, ¿listo? De f de x es lo mismo que la derivada de f. Entonces, digamos en esa notación, este de c de x, lo que me dice es que la derivada de una constante, pues es 0, ¿listo? Bueno, listo, entonces ahora sí, veamos la prueba. Entonces yo puedo denotar la derivada por f' o por df, ¿listo? Df de x. Entonces, digamos que yo quiero denotarla ahora como df de x. Entonces esto pues por definición es igual al límite cuando x tiende a, bueno, pensemos, a ver, para no confundir la notación, escribamos esto así, escribamos la derivada de f en un punto a, ¿listo? Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a, ¿listo? Entonces, veamos cómo se calcula ese límite. Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a de f de x. Entonces f de x es x a la r menos r por x a la, perdón, estoy escribiendo las cosas mal. F de x es x a la r, ¿listo? Menos f de a. ¿Quién es f de a? Entonces f de x, ya la calculamos, es x a la r. Ahora f de a, pues es simplemente sustituir x por a. Es decir, esto es a la r sobre x menos a. ¿Listo? Ese es el límite que yo tengo que calcular. Límite cuando x tiende a a de x a la r menos a la r. ¿Bien? Ese es nuestro límite. Entonces, ¿cómo lo calculo? Pues fíjense que yo no puedo hacer sustitución directa, porque tengo el denominador igual a 0.
Entonces una cosa que yo puedo hacer ahí es tratar de factorizar arriba. Entonces lo que hay que hacer es factorizar. Y bueno, acá pues ya hay que ver cómo es que se factoriza una expresión de la forma x a la r menos a la r. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, pues aquí hay que ver que, por ejemplo, ¿qué pasa si r es 2? Por ejemplo, si r es 2, esto sería x cuadrado menos a al cuadrado. Y esto pues sabemos que se factoriza como una suma por diferencia, ¿no? Esto sería x menos a por x más a. ¿Qué pasa si r es 3? Esto es x a la 3 menos a la 3. Y esto se factoriza como de la siguiente manera, como x menos a por x a la 3, perdón, x a la 2 más ax más a la 2. ¿Qué pasa si r es igual a 4? X a la 4 menos a la 4. Esto se puede factorizar, por ejemplo, así, como x menos a por x a la 3 más x a, a x a la 2 más a la 2x más a la 3. ¿Y cuál es la idea? ¿Qué es lo que va pasando acá? Básicamente, siempre una expresión de esta forma se puede factorizar como x menos a por otro polinomio, ¿sí? Por ejemplo, si r fuera igual a 5, ¿cómo sería? Entonces, x a la 5 menos a la 5 se puede factorizar como x menos a por... Entonces, ¿cómo es el polinomio que me queda al otro lado? Es como, empiezo con potencias de x, la máxima, que sería 4, la máxima posible, y luego voy reduciendo las potencias de x y aumentando las potencias de a. ¿Listo? Entonces, el siguiente término sería como potencia de a igual a 1, potencia de x igual a 3, luego potencia de a igual a 2, potencia de x igual a 2, luego potencia de a 3, potencia de x 1, y la última sería a la cuarta, donde ya la x desaparece. ¿Listo? Y así sucesivamente. Lo importante acá es que siempre se puede factorizar x menos a de esa expresión. En general, ¿cómo es esto? En general, este señor x a la r menos a la r se puede factorizar como x menos a que multiplica a x a la r menos 1 más a por x a la r menos 2 más a la 2 por x a la r menos 3 y así sucesivamente hasta que, digamos, el a va a subir hasta la potencia r menos 2 por x y la última sería a la r menos 1. ¿Listo? Bien, esa es la factorización. Entonces acá, pues yo puedo hacer lo mismo para calcular este límite. Entonces esto es el límite cuando x tiende a t. Entonces voy a escribir entonces esa factorización. Esto es x menos a por x a la r menos 1 más a la r, perdón, más a por x a la r menos 2 más a la 2 por x a la r menos 3 y así sucesivamente hasta que llego a la r menos 2 x más, perdón, un momento, a ver, más a la r menos 2 por x más a la r menos 1. ¿Listo? Listo. Todo esto sobre x menos a. ¿Listo? Esa factorización me permite cancelar lo que hace cero el denominador, ¿no? Permite cancelar lo que hace cero el denominador. Entonces, lo puedo cancelar. ¿Y qué me queda? ¿Qué me queda? Entonces me queda igual. Esto me queda igual al límite cuando x tiende a de x a la r menos 1
más ax a la r menos 2 más etcétera más a la r menos 2 por x más a la r menos 1. ¿Listo? Queda esa suma. ¿Qué pasa? Ya no hay denominador igual a 0. Ese límite que está ahí es un límite de un polinomio. Entonces, yo puedo hacer ahí ya sustitución directa. ¿Sí? No hay determinación. Entonces, ya aquí puedo usar sustitución directa. ¿Sí? Porque los polinomios son funciones continuas, entonces puedo usar sustitución directa. Y esto, entonces, al hacer sustitución directa, pues fíjense, es sustituir x por a. Entonces, ¿cómo me queda esto? Lo voy a escribir explícitamente. Esto es a. Fíjense, si sustituyo x por a, esto me queda a la r menos 1 más el segundo término que me queda. Lo voy a escribir explícitamente. Esto es a por a la r menos 2 y así sigo. El penúltimo término me queda a la r menos 2 por a. Y el último término pues no depende de x, entonces queda igual a la r menos 1. ¿Listo? Siguiente paso. Fíjense que pues todas esas potencias, todas esas a's que me quedan acá, todas son la misma potencia, si ustedes se dan cuenta. Entonces esto me queda a la r menos 1 más, fíjense que a por a la r menos 2 se suman los exponentes, entonces esto me queda a la r menos 1 y así sucesivamente. A la r menos 2 por a y queda a la r menos 1 también, más a la r menos 1. Entonces como que todos son el mismo término. Todos son el mismo término. ¿Cuántos términos hay? Es la pregunta. Estoy sumando el mismo término. Estoy sumando el mismo término muchas veces. Lo único que necesito saber es cuántos términos hay. Entonces, ¿cuántos términos habían? Fíjense que, por ejemplo, en la factorización que yo tenía acá, cuando R es 2, vámonos acá un momento cuando R es 2. Fíjense que cuando R es 2, el término que queda al lado de X menos A tiene 2 términos. Cuando R es 3, el término que nos queda acá tiene 3 términos. Cuando R es 4, el término tiene 4 términos. Y en general, bueno, cuando R es igual a 5, este término tiene 5 términos, el segundo término. Y en general, entonces, el segundo término siempre va a tener R términos. ¿Listo? R términos. Es decir, que yo estoy sumando R veces el mismo número. Entonces, la suma, pues, me va a dar R multiplicado por a la r menos 1. ¿Listo? Y de ahí es que sale la fórmula de la derivada. Bien. Por lo tanto, si lo escribimos usando la notación de D, esto lo que nos dice es que la derivada de x a la r, es igual a r por, vamos sustituyendo a por x, esto es r por x a la r menos 1. ¿Listo? Esa sería la segunda regla de derivación. ¿Listo? Y nosotros usamos esa factorización, ¿no? Esa factorización solo se puede usar cuando r es un número natural. Cuando r ya es un número entero, fraccionario o algo así, yo ya no puedo usar esa regla, pero bueno, no voy a entrar más en detalle sobre la demostración. Lo que quería mostrarles es que usando esta factorización uno al menos puede saberlo en el caso de números naturales. ¿Está bien? Esa es la regla. Fíjense que, perdón, aquí yo creo que puse algo que me sobra realmente. Sí, acá creo que no. Ahora que me doy cuenta, yo no necesito ponerle R igual, R diferente a menos 1. Aquí no vamos a tener ningún problema. Entonces, me quitamos eso ahí. Entonces, simplemente que la derivada de una función potencia de x a la r es igual a bajar el r y restar 1. R por x a la r menos 1. ¿Listo? Esa es la regla, es la segunda regla de derivación.
¿Listo? La puedo escribir como f' o la puedo escribir con d. La notación no va a afectar en nada esto. ¿Listo? De pronto más fácil de recordar con d porque ahí está toda la información necesaria. La derivada de x a la r es r por x a la r menos 1. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Duda? ¿Sospecha? ¿No? Bueno. Un ejemplo, entonces. Un ejemplo de esto. ¿Cuál es entonces la derivada? Bueno, si f de x es igual a x a la 6, ¿quién es f' de x? Entonces, ¿qué me dice la regla? La regla me dice que el 6, ese exponente 6, este exponente 6, entonces baja a multiplicar y le resto 1. Entonces me queda 6x a la 6 menos 5 me da 4. ¿Listo? 6x a la 4. ¿Bien? Perdón, a la 5. ¿No es a las 5? A la 5. Perdón. 6x a la 5. Le resto 1, ¿no? Sí, 6 menos 1 a 5. Listo. 6x a la 5. Bien. Y ya, pues eso es todo lo que hay que saber sobre esa regla. Es aprender a usarla. Entonces, siempre baja el exponente como multiplicación y le resto 1. ¿Listo? 6x a la 5. Bien. Pero esto pues también funciona cuando tengo exponentes fraccionarios. Bien. Entonces lo puedo usar en esos casos. Por ejemplo, si yo quisiera derivar, digamos, si f de x es igual a la raíz cuadrada de x, uno puede también usar esta regla para derivar esta función. Porque recuerden que la raíz cuadrada se puede escribir como el exponente 1 medio. Entonces, esto se puede escribir como x a la 1 medio. Entonces, ¿cómo me da f' de x? Entonces, f' de x baja el 1 medio y me queda x a la 1 medio menos 1. Entonces, 1 medio menos 1 es menos 1 medio, ¿no? Es 1 medio menos 2 medios. Entonces me queda x a la menos 1 medio. Si yo lo quiero escribir en términos de la raíz cuadrada otra vez, puedo escribir así. Es decir, que el exponente negativo lo puedo pasar al denominador como exponente positivo, por propiedad de los exponentes. Esto es 2x a la 1 medio. Y esto es igual a 1 sobre 2x a la 1 medio es raíz de x. Entonces, la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Bien? Entonces, esa regla pues, se puede aplicar para cualquier función potencia. ¿Listo? Bien. Listo, esa es la segunda regla, ¿no? Segunda regla. Veamos más reglas. Veamos más reglas. Otra regla que nos permite, por ejemplo, combinar las dos anteriores es la siguiente, y es la regla de que si uno tiene una función por una constante, puede dejar la constante quieta y derivar la función. Esta incluso tiene un nombre, se llama, esta es la regla del múltiplo constante. Se llama la regla del múltiplo constante. Y me dice lo siguiente, me dice que si C es una constante, un número real, y f de x es una función diferenciable, es decir, que la derivada existe, entonces uno puede calcular la derivada de la multiplicación de C con la función. Entonces la derivada de C por f de x, la derivada de esa función, es igual a la constante por la derivada de la función f. ¿Listo?
Bien, pues, aquí este es como el paréntesis grande, ¿no? Entonces esta es la segunda regla, perdón, la tercera regla de derivación, ¿no? Esta es muy importante porque uno a veces se aprende la regla del producto general y entonces cuando le dan una función 5, digamos una constante 5 por una función, uno se pone a usar la regla del producto y eso es muy largo. Es más fácil recordar esta porque cuando el primer factor es una constante, uno puede sacar el factor y derivar la función, ¿listo? Entonces es un poquito más rápido. Entonces, bueno, la prueba de esto es muy fácil, entonces hagámosla. Entonces yo quiero calcular la derivada de, digamos, bueno, escribámoslo así, a ver, escribámoslo como la derivada de C por F prima, la derivada, evaluada, digamos, en el punto A. ¿Listo? O bueno, en el punto X. Que vamos a usar la otra definición de derivada. En el punto X. Entonces, ¿esto cómo se define? Esto es el límite cuando h tiende a 0 de C por F, lo voy a escribir así, C por F evaluada en X más H, menos C por F evaluado en X sobre H. ¿Esto cómo se escribe? Esto es igual al límite cuando H tiende a 0 de, entonces, ¿qué es C por F evaluado en X más H? Esto es C por F de X más H menos C por F de X sobre H. Y entonces acá, pues esto me queda el límite cuando H tiende a 0 de la constante. Fíjense que yo la puedo sacar, esa constante como factor común. Esa constante la puedo sacar como factor común y esto me queda la constante por F de X más H menos F de X sobre H, ¿no? Y pues finalmente yo puedo sacar de hecho esa constante fuera del límite. Esto es igual a C por el límite cuando H tiende a 0 de F de X más H menos F de X sobre H. Y pues eso es todo, porque fíjense que C pues queda afuera y ese límite que está acá en corchetes cuadrados, eso es lo que hemos llamado F' de X, ¿no? Entonces esto me queda C por F' de X. Bien, entonces la derivada de una constante por una función es C por la derivada de la función. ¿Listo? La constante C por la derivada de la función. Bien, esta es importante que la recuerden porque les puede ahorrar tiempo cuando estén calculando derivadas. ¿Sí? Les puede ahorrar algo de tiempo. Entonces, un ejemplo. Entonces, ¿cuánto es la derivada, por ejemplo, de 7x a la 9? Entonces, ¿cuál es su derivada? Entonces, voy a aplicar dos reglas, ¿no? La primera es que, esta última que acabamos de hacer, es que es 7, esto es 7 por la derivada de x a la 9. Bien, eso es la regla del múltiplo constante, ¿no? Esta es la regla del múltiplo constante. Acá acabamos de ver, ¿no? La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Y luego, pues, puedo usar, ahora sí, la regla de la potencia, la que vimos hace un ratico. Entonces, ¿esto cómo me queda? Me quedan 7 por 9, baja el 9, por x a la 9 menos 1, 8. Es decir, es 9 por 7, 63, x a la 8. ¿Listo? ¿Está claro eso? ¿Una pregunta, comentario? ¿Algo que decir? Listo. Bueno. Una preguntita. Dime. Esto me perdí, no entendí de dónde salió el 8, perdón. El 8. Pues, el 8 sale de lo siguiente.
Entonces, quiero calcular esto, la derivada de x a la 9. Entonces, para calcular la derivada de x a la 9, vamos a usar la regla de la potencia, que nos dice que la derivada de x a la r es igual a r por x a la r menos 1. ¿Listo? Es la regla de la potencia. Entonces, en este caso, para nosotros r sería 9, que es el exponente de la x. Entonces, la derivada me quedaría r, que es el 9 que está acá, y este 8 es r menos 1. ¿Listo? Listo, gracias. Profe, una pregunta. ¿Qué Dígame. pasa si en este último ejemplo yo no hago la del múltiplo constante, sino debajo de una vez el 9? Es lo mismo, ¿no? O sea, baja el 9 y multiplica 9 por 7, 63. ¿Sí? Bien, entonces en este caso no es obligatorio hacer la del múltiplo. No, lo que pasa es que hay que justificar qué hacer con el 7. ¿Sí? O sea, ¿qué hace usted con el 7, digamos? ¿Qué haría usted con el 7 que está multiplicando Pues, ahí? pues si hago la otra, de la otra forma, debajo de una vez el 9 y lo multiplico con el 7, ¿no? Claro, pero al usted hacerla, claro, cuando usted baja el 9 y lo multiplica con el 7, ahí está usando la regla del múltiplo constante realmente. Implícitamente la está utilizando, ¿sí? Porque si usted no tuviera esa regla, usted no sabría qué hacer con el 7. O sea, derivo el 7, ¿qué hago con el 7? ¿Sí? O sea, puede que no sea necesario escribir todos los pasitos uno por uno, pero uno realmente o sea, el hecho de tener que multiplicar el 7 con el 9, ahí uno realmente está usando implícitamente la regla del múltiplo constante. ¿Bien? ¿Sí? Vale, profe. Sí, gracias. Listo. Entonces, hay que recordarla, porque uno, a pesar de que de pronto no lo diga explícitamente, uno sí la usa, uno sí la usa. Bueno, entonces 2 reglas más, que estas sí no las voy a demostrar, les dejo la demostración como ejercicio, son las siguientes. Las voy a escribir en una sola, y es la regla de la suma. Esta es la regla de la suma. Pues voy a escribirlo así, la regla de la suma y la resta, de una vez, de la suma y resta. Entonces, ¿qué me dice esta regla? Esta regla me dice que si yo quiero derivar la suma de 2 funciones o la resta de 2 funciones, cualquiera de las dos, esto es igual a la derivada de la primera, más o menos, dependiendo del signo que haya tenido al principio, la derivada de la segunda. ¿Listo? Es decir, la derivada y la suma o la resta se la llevan bien. ¿Sí? Básicamente, se la llevan bien la suma y la derivada. Porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Básicamente, eso es lo que uno podría escribir esta regla en palabras como que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo una suma de funciones, para derivarla, simplemente me preocupo por cada sumando y lo derivo. Y ya. No tengo que pensar en nada más. ¿Listo? La prueba es un ejercicio para ustedes. Ahí está en el libro. Es muy sencillo. La prueba es un ejercicio. Es muy sencillo. Básicamente, descomponer el límite como la suma de 2 límites o la resta de 2 límites, dado el caso. ¿Listo? Entonces, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo de esto. Entonces, supongamos que yo quiero calcular la derivada de la siguiente función. X a la 8 más 12, X a la 5, menos 4X a la cuarta, más 10X a la 3, menos 6X más 5. Digamos, toda esa función. Entonces, fíjense que ahí, si uno quisiera calcular el límite, directamente con el límite, pues ahí se demoraría un rato. Pero afortunadamente tenemos las reglas, entonces las reglas que me dicen que esto es la derivada de todo eso, es la suma de 6 factores, de 6 sumandos. Pues para derivar esa función, puedo derivar cada sumando y sumar o restar dependiendo del signo que tenga.
Entonces, pues ya esto es casi que sin pensar, ¿no? Entonces, la derivada de x a la 8, 8x a la 7, más el 12. Entonces, como habíamos dicho hace un ratico, uno multiplica el 5 por el 12, ahí está usando la regla del múltiplo constante implícitamente. Y entonces 12 por 5 me da 60, x a la cuarta, menos 4 por 4, 16, x a la 3, más 10 por 3, 30, x a la 2, menos 6x. Entonces la derivada, bueno, entonces el 6 lo dejo quieto y la derivada de x, si uno lo hace con exponentes, es x a la 1, bajo el 1, y me queda 1 por x a la 0. Pero x a la 0 es 1, entonces finalmente es la derivada de menos 6x es 6, y la derivada del 5, como es una constante, la primera regla me dice que eso es 0. Y entonces esta sería la derivada. ¿Listo? Bien, ¿es claro eso? ¿Alguna pregunta, comentario? Como lo hice un poco rápido, pero esa es la forma en la que ya después de que uno se sabe las reglas, tiene uno que derivar. O sea, sí, eso sí, casi que sin pensar, usando las reglas muy profe, rápido. Dígame. ya después de eso, así como lo tenemos, ¿toca sumarlo o algo? ¿O se queda así? No, esta función en especial no tiene más que hacerle. O sea, ahí no hay cómo simplificarla ni hacerle nada más. Digamos que en otras funciones de pronto uno sí tenga lugar a simplificar un poco, pero esta función, esta no tiene qué más hacerle realmente. Entonces ahí queda, esa no tiene más. Es que como arriba habíamos dicho que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, pensaba que tocaba después de derivarlas, sumarlas. No, ahí no hay mucho más que hacer. Sí, porque digamos ahí están implícitamente sumadas, ¿sí? Pero más simplificación o algo así, no hay mucho más que hacer. Bien, bueno, entonces, pues estas son las reglas básicas, nos faltan todavía algunas más. Sin embargo, pues tratemos de hablar ahora un poco de la derivada de funciones exponenciales, ¿listo? De cómo encontrar la regla para derivar funciones exponenciales. Y luego volvemos con las reglas que nos faltan, ¿listo? Entonces nos faltan todavía dos reglas, básicamente, que son la regla del producto y la regla de la cadena. Que esta es un poquitico más compleja, pero tampoco es algo demasiado difícil. Pero bueno, por ahora quedémonos con estas que tenemos. Entonces hemos visto la regla de la constante, que la variable constante es 0, la regla del múltiplo constante, la regla de la potencia y la regla de la suma y la resta. ¿Listo? Esas son las 4 reglas que hemos visto. Con esas uno puede derivar bastantes funciones, aunque se queda corto con otras, ¿no? Por ejemplo, todavía no sabemos cómo derivar funciones racionales a partir de estas reglas, ¿no? Porque las funciones racionales son cocientes. Entonces ahí como que ni idea. ¿Listo? Todavía no sabemos, ¿no? Bien. Bien, entonces hablemos de funciones exponenciales. ¿Listo? Derivadas de funciones exponenciales. De funciones exponenciales. Listo, entonces vamos a derivar funciones de la forma a la x. ¿Listo? A la x. Donde a pues es un número, como habíamos dicho antes, un número positivo. ¿Listo? Entonces vamos a derivar una función como esa. Y pues, como siempre, si yo no tengo una regla que me permite derivar, pues la única forma que tengo es con el límite. ¿Listo? Entonces, no hemos visto reglas de funciones exponenciales, ¿no? Fíjense que acá esta función es diferente a las funciones potencia. Porque en las funciones potencia la variable es la base, mientras que aquí la variable es el exponente. Son diferentes. Entonces yo no tengo reglas para derivar funciones exponenciales. Me toca con la definición. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera derivar esta función, pues tengo que hacerlo con el límite. Entonces escribamos esto. Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. No tengo de otra. Bien, no tengo de otra. Y bueno, pues empecemos a escribir esto, a ver qué nos da. Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, esto es a la x más h menos a la x, que eso es f de x, ¿no? Sobre h, ¿listo? Simplemente sustituimos lo que es f de x más h y lo que es f de x, ¿listo? Y esto es igual al límite
cuando h tiende a 0. Entonces, puedo usar ahí una propiedad de los exponentes, ¿no? Y es que el exponente de una suma se puede partir como un producto, ¿no? Esa es una de las propiedades de los exponentes. Entonces lo voy a escribir así. Esto es a a la x por a a la h menos a a la x sobre h. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0. Entonces, ¿qué hago ahí? Fíjense que yo ahí puedo factorizar a a la x. Yo puedo factorizar ahí a a la x. Entonces, lo factorizo. Esto me queda a a la x por a a la h menos. Entonces, fíjense que ya le factoricé todo al segundo término. Entonces, me queda 1. Todo esto sobre h. ¿Listo? ¿Qué pasa? Fíjense que este a a la x, esto no depende de h. Esto no depende de h. Depende. Esto no depende. Ay, no depende de h. Entonces yo lo puedo sacar afuera del límite. Yo esto lo puedo escribir así, lo puedo escribir como a la x por el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 sobre h. ¿Listo? Y no es mucho más lo que puedo hacer por el momento. Por el momento, ¿no? Simplemente lo que voy a decir es que este límite queda dependiendo, o sea, la derivada en cualquier punto de x queda dependiendo de ese límite. Queda dependiendo de ese límite. Fíjense que de hecho ese límite es la derivada en 0. Nótese que, pues fíjense que ¿quién es f' de 0? F' de 0, por definición, es el límite cuando h tiende a 0 de f de. Entonces es como si x fuera 0, ¿no? Entonces esto me queda f de h menos f de 0 sobre h. ¿Listo? Y esto, pues por definición, es el límite cuando h tiende a 0. F de h es a a la h menos f de 0, que es a a la 0, o sea, 1 sobre h. ¿Listo? Entonces, este señor es f' de 0. Ese límite es f' de 0. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Luego, quiere decir que la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial por f' de 0. ¿Listo? Es la misma función exponencial por f' de 0. Es decir, es una constante por la misma función, básicamente. Entonces, digamos, de pronto si alguien ya ha visto derivadas de funciones exponenciales, esto ya empieza a parecerse un poco a lo que queremos llegar, ¿no? Entonces, ¿cómo es la derivada de una función exponencial? Es una constante por la misma función. F' de 0 por a a la x. ¿Listo? Y esa, pues, esa derivada en 0 depende de quién es el a. Básicamente depende de a. Depende de a. ¿Sí? Realmente depende de a. Una Dígame. pregunta. No Dígame. entendí de dónde salió el -1 de arriba. El -1 de arriba. Este -1 me habla de este, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, señor, de ese, sí. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa es que yo ahí, digamos, ahí nosotros lo que hicimos fue factorizar el a la x como factor común. Entonces, este que estoy ahí señalando y este otro que estoy señalando. ¿Sí? Esos dos. Entonces, cuando yo los saco como factor común, en el primer factor me queda a a la h. A a la h. Pero en el segundo factor, yo ya saqué todo, factoricé todo. Entonces, cuando uno le factoriza toda una expresión, lo que queda es 1. ¿Listo? Entonces, de ahí es que viene el 1.
¿Bien? Listo, profe. Gracias. Sí. Sí. Y otra pregunta. Acá en Dígame. este tipo de ejercicios, siempre vamos o sea, la respuesta siempre va a ser que se factoriza por cuando este f' es cero. O sea, siempre va a ser la misma idea con esos ejercicios. Sí, digamos, en las funciones exponenciales sí lo que va a quedar siempre es, siempre lo que me queda es la misma función por la derivada en cero. ¿Listo? Siempre va a ser, siempre va a ser lo mismo. Bien. Listo. Entonces, esto ya depende, entonces el valor de esa constante depende de A. ¿Listo? Este f' de cero, esta constante depende de A. Depende de A. Y acá es donde viene la magia, lo maravilloso, y es que cuando el número A es la constante de Euler, el número E, es cuando ese f' es 1. ¿Listo? Entonces, esa es la definición del número E. Entonces, si alguno de ustedes había preguntado de dónde salía ese número E, por qué ese número E es 2.71, bla, 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 esta es la razón. ¿Listo? La constante de Euler, y Euler pues fue un matemático suizo como el siglo XVII o XVI, algo así, es el número E tal que f' de cero, es decir, tal que el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h es igual a 1. ¿Listo? Ese es el número E. Es el número tal que ese límite me da 1. Fíjense que esa constante puede tomar otros valores. De hecho, uno puede demostrar, más adelante lo vamos a hacer con la regla de la cadena. De hecho, ese f' de 0 realmente va a ser el logaritmo natural de A. ¿Listo? Pero eso todavía no sabemos cómo, no sabemos demostrarlo, pues no sabemos cómo es cierto. Esto se demuestra usando la regla de la cadena. ¿Listo? Que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces, el número E es el número para el cual ese límite me da 1. ¿Listo? Es el valor para el cual el límite da 1. Ese es el número E. Y pues, si ustedes lo revisan en la calculadora, este número es aproximadamente igual a 2.71, 82, 8, 18, 28, etcétera. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Algo que agregar? ¿No? ¿Nada que decir? Bueno. Ok. Entonces, veamos algún ejercicio por esta parte. Pues, profe, podría hacer ejercicio de la última, de lo de exponentes. Sí, claro. Entonces, bueno, esta es la sección 3. Listo, entonces, bueno, hay bastantes propuestos, hagamos algunos. Discúlpenme un momento, qué pena, que están que me llaman y ya me toca contestar.
Listo. Entonces, ya regresé. Bueno, entonces, bien, entonces veamos un ejercicio de esta parte. Por ejemplo, chin, 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 chin. Bueno, veamos el 75, por ejemplo. ¿Listo? Igual, esta parte de las exponenciales, o sea, lo que ustedes deben recordar es esta parte. ¿Listo? Que la derivada de una exponencial es una constante por la misma función. ¿Listo? Por ejemplo, bueno, antes de hacer los ejercicios, una regla que esta la deben ustedes recordar por siempre es la siguiente. Y es que la derivada de la exponencial con base al número de Euler, fíjense Es que hay como, igual. exacto, fíjense que como f' de 0 es 1, como este límite es 1, acabamos de decir para la constante de Euler, entonces la derivada de la exponencial es ella misma. ¿Listo? Es como la parte más importante de esta última derivada de exponenciales es que la derivada de la exponencial es ella misma. Pero tiene que ser la base de Euler. La base tiene que ser el número e. Si la base no es el número e, es otra cosa. ¿Listo? Entonces, en palabras, esto es que la derivada de la exponencial, la derivada de la exponencial, para que no se les olvide la exponencial de Euler, no todas las exponenciales. La exponencial de Euler es la misma función. ¿Listo? Entonces, la derivada de la exponencial de Euler es ella misma. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes deben recordar de esta parte. No se les puede olvidar. Igual sobre funciones exponenciales volveremos un poco más adelante. Ahora lo que queríamos era como encontrar la regla que nos dijera cómo se deriva. ¿Listo? Bueno. Entonces, hagamos ahora sí un ejercicio. Entonces, esta es la sección 3.1. Vamos a hacer el ejercicio 75. ¿Listo? El último de los propuestos. Ah, bueno, mentiras, el último es el 77, pero bueno. Hagamos el 75. Entonces me dice, sea f de x igual a la siguiente función. X al cuadrado, si x es menor o igual que 2. Y mx más b, si x es mayor que 2. ¿Listo? Encuentre los valores de a y b, perdón, de m y b. De m y b. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Que f sea derivable en todo punto. En todo punto. ¿Listo? Entonces me dan esa función definida por partes y me dan dos parámetros, m y b. Entonces para cada valor de m y para cada valor de b, pues hay funciones, me aparecen funciones diferentes, ¿cierto? Y me están pidiendo encontrar los valores de m y los de b que hacen que esa función sea derivable en todo punto. Entonces antes de empezar a hacer el ejercicio, hagamos un dibujito que nos dé una luz de más o menos a qué es lo que está pasando acá. ¿Listo? Entonces tengo acá el plano cartesiano.
Entonces me dice x cuadrado si x es mayor o igual que 2. Menor o igual, perdón. Menor o igual que 2. Entonces en los menores o iguales que 2, la función es pues la que ya es bastante conocida por nosotros, la parábola. Aquí tengo la donde es la parábola. Bueno, algo así, ¿no? Entonces si x es menor o igual que 2. Si x es mayor que 2, la función pues depende de m y de b, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que es una recta. Entonces yo qué sé, pues voy a pintar una recta ahí, la que sea. ¿Sí? Esta es como mx más b, ¿cierto? Una recta. Entonces la gráfica de la función sí tiene una forma más o menos como esta, ¿no? Esa que yo pinté ahí, pues esa no es ni siquiera continua en cero, entonces menos va a ser diferenciable. Pregunta Alejandra, profesor, entonces la derivada de e a la x es igual a e a la x. Sí, eso es. Digamos que esa es la parte más importante que tienen que recordar de esta última parte de exponenciales, ¿no? Que la derivada de e a la x es ella misma. ¿Listo? Bien. Listo, entonces esta función, así como yo la grafiqué, ni siquiera es continua. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Hay que buscar dos cosas. La primera es que esa parte, esa recta verde, no esté por allá desconectada de la parábola, eso no puede ser, sino que esté conectada con la parábola. Que esté conectada con la parábola. Eso para que me dé continuo, ¿no? Eso para que me dé continuo. Pero esta que yo pinté ahí, esa verde, tampoco me sirve, porque ahí en el punto 2 tiene como un pico. Si ustedes se fijan ahí, como que por el lado izquierdo llega con una dirección y por el lado derecho llega con otra dirección. Entonces eso tampoco me va a servir. ¿Cuál recta es la que tengo que encontrar? Tengo que encontrar la recta que como que empata de buena manera con la parábola. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que encontrar es una recta que sea como suavecita con la parábola. Es decir, que cuando se encuentren, ese punto en donde se pegan, como que las dos direcciones sean iguales. Bien, eso es lo que tengo que hacer. ¿Es claro? ¿Es claro cómo se resuelve gráficamente al menos el ejercicio? Sí, profe. Listo. Entonces eso es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, lo escribo. Entonces el único valor en donde f podría no ser diferenciable. Podría no ser diferenciable. Es x igual a 2, ¿no? Que es donde se pegan las dos curvas. Bien. Entonces, veamos cuánto daría la derivada en 2. ¿Cuánto sería f' de 2? Entonces, por definición, esto es el límite. Fíjense que yo ahí no puedo usar las reglas. En f' en 2, no puedo usar las reglas porque está definida como por dos lados diferentes. ¿Sí? Por un lado es x cuadrado, por el otro es mx más b. Entonces, yo no es que pueda usar las reglas ahí. Tengo que hacer otra cosa. Entonces, bueno, hagamos esa cosa. Entonces, esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h menos f de 2 sobre h. ¿Listo? Entonces, esto es el límite cuando h tiende a... bueno, entonces acá, como la función está definida por partes, una cosa es a la derecha de 2 y otra cosa es a la izquierda de 2, lo mejor es usar límites laterales. ¿No? Lo mejor es usar límites laterales. Entonces, usemos límites laterales. Entonces, yo borro esto. Entonces, usamos límites laterales. ¿Listo? Usamos límites laterales. Entonces, una cosa es el límite por derecha y otra cosa es el límite por izquierda. Veamos el límite por derecha. Entonces, f de 2 más h menos f de 2 sobre h. Entonces, ¿cómo es el límite por derecha? Entonces, fíjense que si h es mayor que 0, entonces 2 más h es mayor que 2.
Entonces yo estoy, perdón, me devuelvo un poquito acá, yo estoy en el caso 1. En el caso 1. ¿Listo? Estamos en el caso 1. Entonces, ¿cómo me queda esto? Entonces, en el caso 1, esto me queda entonces el límite. El límite cuando h tiende a 0 por la derecha de 2 más h. Entonces, como 2 más h es mayor que 2, lo calculo con la primera parte. O sea, 2 más h al cuadrado menos... ¿Cuánto vale f de 2? Entonces, f de 2, fíjense que cae también. A ver, cae también en el caso 1, ¿no? Porque ahí me dice x menor o igual que 2. Cuando x es igual a 2, caigo también en ese caso. Entonces me da menos 2 al cuadrado sobre h. ¿Listo? ¿Cuánto me da ese límite? Profe, Dígame. una pregunta. Ahí en el caso del 2 más h, ¿no sería el caso 2? Porque 2 más h sería mayor que 2, ¿no? Ah, sí, perdón, tiene razón. Ah, sí, tiene toda la razón. Sí, gracias, gracias. Es cierto. Entonces acá sí, el segundo, el 2 más h es mayor que 2, entonces estoy en el caso 2. Ciertamente. Entonces, esto es, realmente estoy en este caso para el 2 más h. Gracias, sí, tiene toda la razón. Entonces, aquí déjenme borro un momentico. Borramos todo esto. Y ahora sí, entonces esto me queda. Entonces, ¿cuánto me da en 2 más h? Entonces, en 2 más h me queda es m por 2 más h. 2 más h. Más b. Menos, ahora sí, f de 2 que me da 4 sobre h. ¿Listo? Eso por un lado. Por otro lado, ahora miremos el límite por izquierda, perdón, por izquierda. De f de 2 más h menos f de 2 sobre h. Entonces ahí, si, como estamos en el límite por izquierda, entonces h es negativo, y si h es negativo, 2 más h es menor que 2. Y entonces ahí sí estoy en el caso 1, ¿no? Escribamos la función por acá para no tener que estarme devolviendo. Entonces f de x es igual a x cuadrado, si x es mayor o igual que 2, y mx más b, si x es, perdón, aquí es menor o igual que 2, ¿no? Menor o igual que 2, y acá si x es mayor que 2. Listo. Entonces fíjense que como estoy en números menores que 2, ahí sí es con el cuadrado. Entonces esto me queda el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Por la izquierda de 2 más h al cuadrado menos 4 sobre h. Bien, fíjense que este límite de acá es la derivada. Así que este límite es la derivada de x al cuadrado cuando x es igual a 2. Es decir, este límite me va a dar, la derivada de x cuadrado cuando x es igual a 2. Es decir, este límite me va a dar 4. ¿Listo? Pero bueno, ya se me fue el tiempo. Entonces, dejemos ahí por hoy. La próxima mañana empezamos con esto. ¿Listo? Muchas gracias. Que pasen un feliz resto de tarde. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe. Listo, que estén bien. Chao. Gracias.